Bienvenidos una vez más al canal. En este caso vamos a ver cómo crear un acortador de URLs hecho en Laravel, ¿de acuerdo? Este vídeo está basado en un paquete que publiqué hace unos días, ¿de acuerdo? Que lo podéis encontrar en la descripción o bien directamente en el GitHub del canal, ¿de acuerdo? Magarren. Este paquete es un paquete muy sencillo, ¿de acuerdo? Tiene unas pocas líneas de código, pero nos va a ayudar en nuestros proyectos hechos en Laravel. El paquete consiste en acortar las URLs, como veis en el título, ¿de acuerdo? La idea es poder crear una URL muy sencilla a partir de un código, como veis aquí en el ejemplo, ¿de acuerdo? Que a partir de un código te redirija a una página, ya sea interna o externa. Esto no es nada nuevo, ya existen servicios como Bitly o otras páginas, otras plataformas que hacen exactamente lo mismo, pero son muy complejas, están llenas de analíticas, que lo podéis usar sin problema, pero este paquete es algo muy sencillo que solo hace un redirect de una URL a otra. Y lo podéis usar en todos vuestros proyectos, sin depender de APIs externas, ni APIs de pago, ni cualquier otra cosa. Entonces nos vamos al lío, abrimos el Visual Studio y aquí tengo un proyecto de Laravel empezado desde cero, ¿de acuerdo? Usamos el último Laravel, que es el 8, ¿de acuerdo? A día de hoy, y no tenemos ningún otro paquete instalado, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar ya creando nuestro paquete, nos vamos a nuestra consola y vamos a crear primero de todo un modelo que se va a llamar URL Shortener. ¿De acuerdo? Y le añadimos el "-m" para que nos cree también la migración. ¿Por qué necesitamos una migración? Porque necesitamos crear una tabla en nuestra base de datos para que nos pueda identificar las URLs que nosotros queremos redirigir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos que guardar que este código nos va a redirigir a esta página. Y esto necesitamos pues una tabla específica en nuestra base de datos. Bien, pues abrimos la migración, nos vamos a Database, Migraciones y aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Voy a eliminar las tablas que nos vienen por defecto de Laravel, que no las necesitamos. Bien, y vamos a empezar creando un campo que va a ser de tipo string y lo vamos a llamar tu URL. ¿Vale? Entonces vamos a crear otro campo más que sea URL key. ¿De acuerdo? Pues solo necesitamos estos dos campos en nuestra base de datos, en nuestra tabla, para poder identificar, lo dicho, dónde queremos ir y la URL key, la clave, que en este caso serán los dígitos que tenemos por aquí, los dígitos que vamos a identificar de nuestra URL local y la URL, que es el tu URL, en donde queremos que vaya nuestra redirección. Bien, pues una vez tengamos las migraciones ya hechas, vamos a ejecutar el migrate para que nos cree nuestras tablas, bueno, nuestra tabla en este caso, URL shorteners, que tenemos el tu URL, el URL key y los timestamps. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a abrir el modelo. Y aquí vamos a crear una función pública estática que se va a llamar generate short URL. ¿De acuerdo? En este caso nosotros le queremos pasar una string en este método, ¿de acuerdo? Que sea el tu URL, que va a ser la URL en que nosotros queremos redirigir. Como por ejemplo una URL interna de nuestra página o una URL externa como puede ser google.com o cualquier otra. Este método va a retornar una string y de momento le voy a poner un return vacío porque no nos dé ningún error. Entonces lo que tenemos que hacer ahora va a ser crear la key, la clave que nos va a identificar nuestra URL. ¿De acuerdo? Porque si recordáis, esta clave tiene que ser única, porque cuando vayamos a nuestra URL nos identifique que esta página de aquí, este código de aquí nos quiere redirigir a esta URL. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene que ser único. Entonces vamos a generar ahora esta clave única. Para ello, lo que vamos a hacer aquí va a ser declarar una variable que sea random key. Y esto va a ser utilizando el helper de Laravel str random. Vamos a generar 6 caracteres totalmente randoms. Vamos a importar aquí la clase
Perfecto. Y ahora nos tenemos que asegurar que esta clave sea única. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un while que será self, es decir, nuestro modelo. Vamos a buscar en la tabla de la base de datos donde URL key sea igual a la que acabamos de generar, ¿de acuerdo? Y lo que le vamos a decir ahora es que si existe, ¿de acuerdo? Lo que le estamos diciendo aquí es que mientras exista nuestra clave, generemos otra de nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a copiar esto, lo pegamos por aquí y listo, ¿de acuerdo? Lo que le estamos diciendo aquí, lo dicho es, mientras que exista esta clave, que genere una de nueva, ¿de acuerdo? Así nos aseguramos de que no haya ninguna clave repetida. Cuanto más grande también sea este número, menos probabilidades también de repetir claves, ¿de acuerdo? En todo caso, tampoco podemos poner una o dos, ¿de acuerdo? Porque 1 o 2 caracteres nos va a limitar mucho las URLs, ¿de acuerdo? No podemos poner muchas tampoco. Una vez tengamos nuestra clave random ya creada, lo que vamos a hacer va a ser insertar en nuestra tabla la URL y la key para que nos cree la redirección. Vamos a hacer un create. De acuerdo, y aquí va a ser tu URL, va a ser la URL que le hemos pasado al método y la URL key que va a ser la random key que acabamos de generar. Recordad que para usar el create y crear modelos masivos en Laravel le tenemos que permitir con esta variable protected, y aquí ponemos los campos tu URL y URL key. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir crear el modelo de esta manera. Una vez que tenemos ya nuestra fila insertada en la base de datos, lo que tenemos que hacer aquí es retornar la URL final. ¿De acuerdo? Recordad que nuestra URL final es esta. Será nuestro dominio, / o barra y nuestro código. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esto, vamos a llamar a la app, vamos a decirle que nos haga una URL, que nos monte una URL, tu URL key. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir, aquí es random key, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir generar el dominio más el parámetro de nuestra key, ¿de acuerdo? Esto es para generar URLs en Laravel. Entonces, para probar esto, guardamos, nos vamos a nuestra terminal y vamos a ejecutar el Artisan Tinker. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos que hacer es importar nuestro modelo. Hacemos un use URL shortener. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a invocar la clase y luego vamos a invocar el método generateURL. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer una prueba, vamos a poner https google.es, ¿de acuerdo? Entre comillas. Pulsamos intro y aquí veis que nos ha generado ya la URL con el dominio, que es localhost en este caso, y nos ha generado ya nuestra key para que podamos identificar la redirección, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nuestra base de datos y si vemos aquí ya tenemos identificada que esta key tenemos que redirigirla a esta URL. Entonces, para hacer esto automáticamente, nosotros vamos a crear en el archivo de rutas de Laravel, ¿de acuerdo? Nos vamos a web.php, dejaremos el welcome y aquí le tenemos que decir que todas las URLs que identifique con URL key X nos vaya a redirigir al tu URL, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí primero de todo es coger todas las URLs, ¿de acuerdo? Le vamos a decir short URLs, va a ser igual, y desde el modelo las vamos a coger todas. Bien, ahora tenemos que hacer un for each de short URLs, as URL, y aquí ya vamos a tener todas nuestras URLs y las redirecciones que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a hacerle un dd para ver lo que tenemos por aquí. Y si ejecutamos, por ejemplo, php artisan route list, ¿de acuerdo?
ya nos está cogiendo aquí el modelo con los atributos que tiene. Entonces ya lo tenemos todo. Tenemos nuestra URL key, ¿de acuerdo? Y la URL de destino. Lo único que tenemos que hacer es crear la redirección con route redirect y cogemos la URL key, ¿de acuerdo? Y la vamos a redirigir a la URL tu URL, ¿de acuerdo? Y le ponemos un 301, que es un redirect permanente, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos va a crear? Nos va a crear una serie de rutas, ¿de acuerdo? Todas las que tengamos en nuestra tabla, que va a ser, nos va a coger la URL key y nos va a redireccionar hacia el tu URL. Entonces vamos a probar esto. Voy a iniciar un servidor con el PHP Artisan Serve, ¿de acuerdo? Que va a ser test. Aquí vemos ya la bienvenida de Laravel y entonces voy a poner que me vaya a barra y el código. Y como veis, pues ya me ha hecho la redirección. Lo que pasa es que me he equivocado con el dominio, pero tenemos nuestra redirección hecha. Entonces vamos a probar ahora con una URL interna, ¿de acuerdo? Vamos a volver al Tinker, hacemos el use y aquí en vez de google.es voy a poner que me vaya a page hola, ¿de acuerdo? Me ha creado el código, aquí ya lo tenemos todo hecho. Entonces si yo copio esto y por aquí me voy a esta página, al código, bueno, y si ponemos también el servidor que funcione, de acuerdo, este código de aquí nos va a redirigir a page hola, ¿de acuerdo? Entonces básicamente nuestro paquete contiene 3 archivos, ¿de acuerdo? Pesa muy poquito. Es una clase muy básica, pero que nos va a servir muchísimo en nuestros proyectos. Y como ya he dicho antes, este vídeo está basado en mi paquete que publiqué hace unos días, ¿de acuerdo? Lo podéis encontrar en GitHub, os voy a poner el enlace por aquí en la descripción. Y este paquete hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Tiene las mismas clases, las mismas migraciones, las mismas URLs y lo podéis usar muy fácilmente, ¿de acuerdo? Lo único que tenéis que hacer es instalar el paquete vía Composer, ¿de acuerdo? Ejecutar las migraciones y ya tendréis pues el modelo creado con las redirecciones y con el método ya listo para poder crear todas vuestras redirecciones y vuestros enlaces. Recordad que le podéis dar una estrella en GitHub al paquete, ¿de acuerdo? Si os ha gustado. Y no olvidéis darle like a este vídeo y suscribiros al canal. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.